Hola, les habla su amigo de siempre, Andri Arteaga, y hoy les mostraré la importancia del input comprensible para dominar cualquier idioma. En primer lugar, debemos conocer el significado de input. Input se puede definir como toda la información a la que estás expuesto mientras escuchas o lees en cualquier idioma. Las entradas de un idioma son cosas que escuchas, como la radio, conversaciones, música, así como cosas que lees, como libros, artículos, revistas, etc. Es crucial que los estudiantes tengan acceso a materiales de calidad y cantidad. En el salón de clases, la entrada más importante y accesible para los estudiantes es el maestro. Cuando los maestros hablan en clase, brindan oportunidades para que los estudiantes desarrollen su comprensión. Los profesores pueden optimizar esta oportunidad eligiendo los niveles correctos de complejidad, de vocabulario y estructuras, velocidad de entrega, grado de claridad y rango de registro y estilo. Antes de que puedas comenzar a hablar y escribir en un idioma extranjero, tu cerebro debe obtener suficientes oraciones correctas en ese idioma. No puedes simplemente leer o escuchar cualquier cosa y mejorar tu idioma. Necesitas información comprensible porque es el factor más importante para adquirir otro idioma. Si el estudiante no puede mantenerse al ritmo de la exposición y el contenido de entrada está mucho más allá de su competencia lingüística, no podrá comprender y, por lo tanto, no podrá adquirir. Debido a que la adquisición del lenguaje ocurre a través de un proceso inconsciente, los estudiantes tienen que leer o escuchar cosas que puedan entender. La adquisición del idioma ocurre mejor cuando la entrada es un poco más avanzada que su propio nivel. Debido a que los estudiantes necesitan escuchar y leer grandes cantidades de información, deben estar interesados en lo que escuchan y leen. Asegúrate de darte mucha información para que puedas entender. Lee mucho y escucha mucho. Apunta a materiales que ya puedas entender entre un 70% y un 90%. Las aplicaciones de idiomas pueden ser muy útiles para desarrollar tu vocabulario de palabras básicas. Coloca una prioridad más baja para estudiar gramática. Busca reglas gramaticales cuando creas que sean útiles, pero no le dediques demasiado tiempo. Después de un tiempo, será fácil usar tu nuevo idioma, porque tu cerebro solo estará repitiendo las cosas que ha visto muchas veces. Al leer un libro en tu nuevo idioma, le has dado a tu cerebro miles de oraciones que ahora son parte de ti. La diferencia entre un estudiante y un hablante nativo es que el hablante nativo siente lo que es correcto. Puede hacerlo porque ha escuchado y leído muchas oraciones en su vida. Puedes ser como un hablante nativo si obtienes muchos inputs comprensibles. ¿Cuántas oraciones necesitas realmente para dominar un idioma? No hay una respuesta específica a esta pregunta, porque hay muchos factores que debes de considerar. La dificultad y el estilo de las oraciones. Tus habilidades innatas, porque algunas personas necesitan más información antes de poder hablar. Otras captan muy rápidamente. ¿Qué tan cerca está tu primer idioma del idioma que estás aprendiendo? Si deseas hablar otro idioma, asegúrate de proporcionar muchos inputs que puedas entender, porque adquirimos el lenguaje cuando estamos expuestos a información comprensible. Si quieres saber qué le pasa a tu cerebro al aprender un segundo idioma, te invito a ver el video que aparece en pantalla. Es todo por hoy.
Gracias por ver este video. Mi nombre es André Arteaga y nos vemos pronto.